Era una tarde común de sábado en el supermercado del barrio. El lugar estaba lleno de gente, familias que hacían la compra semanal, jóvenes buscando ofertas, adultos mayores que revisaban con calma cada pasillo. El aire estaba impregnado con la mezcla de olores, el pan recién horneado de la panadería, las frutas frescas de la sección de verduras y el característico aroma de los productos de limpieza. Entre todo el bullicio, se encontraba Martín, un niño de apenas 9 años, que caminaba junto a su madre. Su chaqueta roja destacaba entre la multitud y sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y entusiasmo. A Martín siempre le fascinaban los supermercados, para él no eran solo lugares de compra, sino territorios de exploración. Cada pasillo era como un pequeño mundo nuevo lleno de colores, etiquetas llamativas y personas distintas. Su madre, Clara, estaba ocupada revisando una lista arrugada que sacaba una y otra vez del bolsillo. Martín, mientras tanto, se entretenía observando cómo funcionaban las cosas, la máquina de hacer jugos en la sección de frutas, el pitido de las cajas registradoras, los carritos que chocaban unos con otros en pasillos demasiado estrechos. La tienda estaba especialmente llena aquel día. Había promociones de fin de semana, y el murmullo de la gente se mezclaba con los anuncios que sonaban desde los altavoces. Todo parecía normal, hasta que un detalle comenzó a llamar la atención de algunos clientes. Una de las luces de emergencia, colocada en lo alto de una pared, parpadeaba de manera extraña. Al principio nadie le dio importancia. Era fácil pensar que se trataba de un simple fallo eléctrico. Pero poco a poco, un olor tenue empezó a mezclarse con los demás aromas, un olor a plástico quemado. Era sutil, casi imperceptible, pero Martín lo notó antes que su madre. «Mamá, ¿sientes eso?», preguntó, arrugando la nariz. Clara, concentrada en los precios, apenas levantó la vista. «Será algo de la panadería, cariño. Vamos, que tenemos prisa». Martín, sin embargo, siguió atento. El olor no era el mismo que el del pan tostado ni el de las bandejas calientes. Algo le decía que era diferente. Caminó unos pasos más, fijándose en las esquinas del techo, y entonces lo vio. Un pequeño hilo de humo escapaba de una rejilla de ventilación cerca de la sección de productos enlatados. Se quedó quieto, observando. El humo era ligero, pero estaba ahí. Tragó saliva. A su alrededor, la gente seguía comprando sin notar nada. Martín se giró hacia su madre, que seguía ocupada comparando marcas de aceite. «Mamá, hay humo allá arriba». Ella frunció el ceño, miró rápido y encogió los hombros. «Será polvo. Ya sabes cómo son esos ventiladores». Pero el niño no quedó convencido. Algo en su interior lo impulsaba a hacer más. Caminó hacia un empleado joven que estaba acomodando cajas de cereales. Tiró suavemente de su camiseta y, con voz seria para su edad, preguntó: «¿Puedo ayudar?». El empleado lo miró, confundido. «¿Ayudar en qué, Peque?». Martín señaló con el dedo hacia la rejilla. «Allí hay humo». El muchacho levantó la vista y se quedó congelado al ver lo que Martín decía. Su expresión cambió de inmediato, dejó las cajas en el suelo y corrió hacia la cabina del gerente. En cuestión de segundos, la alarma contra incendios empezó a sonar. El murmullo del supermercado se transformó en caos. La gente se miraba entre sí, nerviosa, mientras una voz por los altavoces pedía calma y orden para evacuar. Clara tomó de la mano a Martín, sorprendida. «¿Cómo te diste cuenta?», preguntó, mientras caminaban hacia la salida junto con los demás clientes. El niño, con una mezcla de miedo y orgullo, respondió: «No sé, solo lo vi. Y pregunté si podía ayudar». Nadie lo sabía aún, pero esa pequeña observación estaba a punto de evitar una tragedia mucho mayor. El humo que apenas comenzaba a notarse provenía de un cortocircuito en un depósito eléctrico que, de no haberse detectado a tiempo, habría encendido todo el cableado del techo. Y fue gracias a un niño de 9 años, con una simple pregunta, que la historia de aquella tarde empezó a tomar un rumbo completamente distinto. El sonido de la alarma se extendía por toda la tienda, agudo y constante, acompañado de las luces rojas que parpadeaban en cada esquina. Los clientes comenzaron a moverse con nerviosismo, algunos acelerando el paso, otros intentando comprender qué ocurría realmente. Clara sujetaba la mano de Martín con fuerza, mirando a su alrededor en busca de una salida cercana. Nunca había estado en una situación así,
Aunque intentaba mantener la calma, sentía el corazón acelerado. Los empleados del supermercado empezaron a guiar a la gente hacia las puertas principales. Una joven encargada de caja levantaba la voz por encima del ruido de la alarma. «Por aquí, por favor. Mantengan la calma y avancen despacio». Martín miraba hacia atrás mientras caminaba. A través de la rejilla donde había visto el humo, ahora podía distinguirse una neblina más densa. El niño tragó saliva, consciente de que si no hubiera dicho nada, las cosas podrían haber estado mucho peor. Al llegar a la entrada, un grupo de personas se detenía, bloqueando el paso. Algunos querían salir de inmediato, otros dudaban en abandonar sus carritos llenos de compras. Los guardias de seguridad insistían. «Dejen los carritos. Salgan ya, lo importante es su seguridad». Clara y Martín lograron pasar entre la multitud y llegar a la acera frente a la tienda. Afuera, el ambiente era distinto. El aire fresco contrastaba con la tensión que quedaba dentro del local. Varias personas cuchicheaban, otras llamaban por teléfono. Una mujer mayor estaba sentada en un banco, nerviosa, mientras un empleado la tranquilizaba. En ese momento, se escucharon las sirenas de los bomberos a lo lejos. El sonido creciente hizo que muchos clientes suspiraran de alivio. Minutos después, los camiones rojos se detuvieron frente a la entrada, y un grupo de bomberos descendió con rapidez, cargando mangueras y herramientas. El gerente del supermercado, un hombre de traje oscuro y rostro serio, salió junto con ellos para dar indicaciones. Tenía un gesto de preocupación evidente y hablaba rápido con los oficiales, señalando hacia el interior. Martín lo observaba con atención. Se sentía pequeño en medio de todo aquel movimiento, pero en su interior sabía que lo que había hecho había marcado la diferencia. Clara, intentando recomponerse, se inclinó hacia él y lo abrazó fuerte. «Hiciste lo correcto, hijo. No sé cómo lo notaste, pero gracias a ti salimos a tiempo». Martín bajó la vista, un poco abrumado por la situación. «Solo quería ayudar», murmuró. Mientras tanto, varios clientes comentaban lo sucedido. «Yo no vi nada. ¿Cómo empezó todo?», preguntaba un hombre con una bolsa en la mano. «Dicen que un niño vio humo y avisó», respondió una señora, señalando sin discreción a Martín. Las miradas comenzaron a dirigirse hacia él. El niño sintió el calor de la atención y apretó más fuerte la mano de su madre. No estaba acostumbrado a que tanta gente lo observara al mismo tiempo. Los bomberos entraron al supermercado. Durante unos minutos, la multitud esperó en silencio, expectante. Finalmente, uno de los oficiales salió para hablar con el gerente y con un par de empleados. Se escucharon fragmentos de la conversación. «Cortocircuito, pudo extenderse, buena reacción al evacuar, evitamos un incendio mayor». El gerente asintió, visiblemente aliviado. Miró a los clientes reunidos y levantó la voz. «Les pedimos disculpas por lo ocurrido. Gracias por mantener la calma. La situación está bajo control y pronto sabremos cuándo podremos reabrir la tienda». Hubo aplausos espontáneos, mezcla de alivio y agradecimiento. Sin embargo, algunos empleados, entre ellos el joven al que Martín había alertado, empezaron a comentar entre sí cómo había empezado todo. El muchacho señaló directamente al niño y explicó lo sucedido. El gerente frunció el ceño, sorprendido. Giró la cabeza hacia donde estaba Martín, como si intentara reconocerlo entre la multitud. Clara lo notó y se puso un poco tensa. Martín, ajeno a la posible atención que iba a recibir, solo pensaba en cómo aquel hilo de humo tan pequeño había terminado provocando semejante escena. Se preguntaba qué habría pasado si nadie lo hubiera visto. Y en ese instante, cuando el murmullo crecía entre la gente, el gerente dio unos pasos hacia ellos. El corazón de Clara se aceleró. El niño lo miró con los ojos muy abiertos. Lo que el gerente estaba a punto de decir marcaría un nuevo giro en esa tarde que ya era inolvidable. El gerente avanzó con paso firme hacia el lugar donde Clara y Martín estaban de pie. La multitud lo observaba en silencio, como si intuyeran que estaba a punto de ocurrir algo importante. Su traje oscuro contrastaba con el casco amarillo de los bomberos que entraban y salían de la tienda, aún revisando cada rincón. Cuando llegó frente a ellos, el hombre se agachó un poco, quedando casi a la altura de Martín. Lo miró con atención, con una mezcla de curiosidad y gratitud en los ojos. «¿Tú eres el niño que vio el humo?»,
Preguntó con voz firme, pero amable. Martín tragó saliva y asintió, apretando los labios. No sabía si debía sentirse orgulloso o preocupado por tanta atención. Clara le acarició el hombro, como dándole valor. El gerente sonrió, y su expresión cambió por completo. Estiró la mano hacia el niño, con un tono que todos alrededor pudieron escuchar, dijo. Entonces, en nombre de esta tienda y de todas las personas aquí presentes, quiero darte las gracias. Hoy nos has salvado a todos. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunas personas comenzaron a aplaudir, primero tímidamente y luego con más fuerza. Pronto, la acera frente al supermercado resonaba con aplausos y expresiones de gratitud. Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, jamás había imaginado que un simple día de compras se transformaría en algo así. Martín, con las mejillas rojas de la vergüenza, sonrió apenas. No estaba acostumbrado a recibir halagos, mucho menos de un desconocido importante. El gerente se incorporó y miró al público. Si este niño no hubiera tenido la valentía de hablar y pedir ayudar, estaríamos enfrentando un incendio de proporciones graves. Su gesto nos recuerda que todos podemos hacer la diferencia, sin importar la edad. Los aplausos se intensificaron. Una mujer levantó la voz desde la multitud. Un héroe. Martín agachó la cabeza, incómodo con la palabra. Él no se sentía un héroe. Para él, solo había señalado algo que le parecía extraño. Sin embargo, en los ojos de los demás, lo que había hecho tenía un peso enorme. Los bomberos terminaron su revisión. Uno de ellos, un hombre alto con bigote y rostro curtido por el trabajo, se acercó al gerente para informarle. Todo controlado. Hubo un cortocircuito en la caja eléctrica, pero lo detectaron a tiempo. Con un par de reparaciones, el lugar volverá a estar seguro. El gerente asintió, agradecido. Luego, mirando de nuevo a Martín, añadió. Y eso se lo debemos a ti. El bombero, curioso, miró al niño y le dio una palmada suave en el hombro. Bien hecho, campeón. No todos se habrían atrevido a decir algo. Clara, emocionada, abrazó a su hijo con fuerza. Sentía una mezcla de orgullo y alivio difícil de describir. Poco a poco, los clientes comenzaron a dispersarse, algunos aún comentando lo ocurrido. La noticia corría rápido entre ellos, un niño fue quien salvó a la tienda. Se escuchaban versiones exageradas, pero todas coincidían en señalar al pequeño de la chaqueta roja como el responsable de haber evitado una tragedia. El gerente, consciente de la magnitud de lo que acababa de pasar, decidió hacer algo más. Se dirigió a los empleados y luego habló en voz alta, asegurándose de que todos pudieran oírlo. Cuando reabramos la tienda, quiero que este niño regrese con su familia. Vamos a hacerle un reconocimiento oficial. Clara abrió mucho los ojos, sorprendida. Martín, sin saber cómo reaccionar, solo apretó la mano de su madre. El gerente continuó. Es lo mínimo que podemos hacer. Un acto como este merece ser recordado. La multitud lo aprobó con un aplauso final antes de que muchos se marcharan. En el camino de regreso a casa, Clara y Martín iban en silencio dentro del autobús. El niño miraba por la ventana, viendo cómo los edificios pasaban lentamente. Finalmente, rompió el silencio. Mamá, yo solo quería ayudar. Clara lo miró con ternura, acariciándole el cabello. Y lo lograste, Martín. No importa que seas pequeño. Lo que hiciste fue enorme. El niño sonrió levemente, sin dejar de mirar por la ventana. Aún no comprendía del todo la magnitud de lo que había pasado, pero en su interior sentía una paz especial. Había hecho lo correcto, y eso bastaba. Días después, la historia ya estaba en boca de muchos. Algunos clientes la contaban como anécdota a sus vecinos, otros la compartían en redes sociales. La noticia había llegado incluso a un periódico local, que tituló, Un niño de 9 años evitó un incendio en supermercado con una simple observación. Cuando Clara llevó de nuevo a Martín a la tienda, ya reparada y reabierta, lo recibieron con aplausos y sonrisas. El gerente cumplió su palabra, organizó un pequeño acto simbólico frente a empleados y clientes. Entregó a Martín un diploma que decía Reconocimiento al valor y la responsabilidad. Martín lo sostuvo con timidez, sin saber qué hacer mientras la gente aplaudía. El gerente habló brevemente, pero con emoción. Este niño nos enseñó que ayudar no depende de la edad,
sino de la disposición a actuar. Clara, desde un costado, miraba a su hijo con lágrimas en los ojos. Nunca olvidaría aquella tarde en que un día común de compras se convirtió en una lección de vida. Y Martín, aunque aún no se veía como un héroe, entendió algo muy importante, que a veces, un gesto pequeño, una simple pregunta como ¿puedo ayudar?, puede salvar a muchas personas. Ese día terminó con él disfrutando de un helado que su madre le compró de camino a casa. Sonrió mientras lo comía, pensando que, después de todo, había valido la pena hablar cuando nadie más lo había hecho. Porque no fue un adulto experimentado, ni un especialista en incendios quien cambió el rumbo de los acontecimientos. Fue un niño curioso y valiente, con un corazón dispuesto a ayudar. Y eso, sin que él lo supiera del todo, había salvado a toda la tienda.